Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Le queremos dar gracias al Señor porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón que este año sea el año de predicar sobre la restauración. Y el tema muy particular de este mes, que ha sido un hermoso tema, ha sido el tema de mi casa y yo, restaurando mi casa. Y quisiera que recordáramos esas palabras de Josué, de ese espectacular líder de la iglesia, del pueblo de Israel: mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Sabe, la Biblia nos invita en los libros de Esdras y de Nehemías a repasar qué había sucedido con el pueblo de Israel. Casi 70 años antes, por causa del pecado, el pueblo de Israel había sido cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Jerusalén, la ciudad sagrada, había sido destruida junto con el templo, el lugar de adoración a Jehová nuestro Dios, Dios de Israel y Dios nuestro. Durante estos años el pueblo estuvo cautivo en Babilonia y sin templo. Esto fue algo muy importante en el pueblo de Israel, porque por no tener un templo donde reunirse el pueblo en Babilonia, el pueblo se tuvo que reunir en casas para adorar a Dios y para leer y compartir la palabra de Dios. El pueblo tuvo que reunirse durante esos 70 años en sus casas, porque no tenía templo. Era imposible que el rey de Nabucodonosor le permitiera al pueblo de Israel construir un templo a Jehová en Babilonia, porque ellos tenían sus propios dioses. Pero esto ayudó a algo, a que la gente llevara la palabra de Dios a sus casas y compartiera la palabra de Dios en sus casas. Y de allí nacieron las sinagogas. Mientras tanto, el pueblo remanente que había quedado en Jerusalén, algunos pocos que habían quedado esparcidos, que no habían sido llevados cautivos en los alrededores de la destruida Jerusalén, habían unido a sus hijos con las hijas de los pueblos que no reconocían a Dios como su Señor. Eso era pecado. Eso era unir al pueblo de Dios con el mundo. Pasa hoy también. Pasa hoy también que hay padres que desafortunadamente se sienten contentos con que sus hijos o sus hijas se unan con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no pertenecen al pueblo de Dios. Cumplido ese tiempo que fue profetizado por Dios a través del profeta Jeremías y de otros profetas, el pueblo de Israel regresa de la cautividad. 70 años después regresa de la cautividad a Israel, a Jerusalén. Y el libro de Esdras nos sitúa en ese momento. Ya se ha puesto en el contexto de lo que quiero predicar hoy, ¿sí? Este es el contexto histórico. Ahorita quiero llevarlo al contexto teológico, al contexto exegético, al contexto de lo que Dios quiere hablar a su corazón y a mi corazón. Es bueno conocer la historia, pero no es la historia lo más importante, sino lo que Dios quiere hablarnos a través de la historia. Y dice en el libro de Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 21, que el sacerdote Esdras regresa con el pueblo que estaba cautivo en Israel, regresa a Jerusalén. Y dice: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciéndole: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Repítalo conmigo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Creo que es bueno que en este momento usted y yo oremos para que esa oración suba a la presencia de Dios y Él nos sea
propicio. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos y hable por un momento con Dios. Háblele a Él para que sea Él el que le hable a usted y a mí en estos minutos que nos restan. Háblele por un momento y dígale: Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, por lo que tú tienes como tesoros escondidos en tu palabra, Señor. Regálame de esos tesoros hoy, de esos principios que harán que mi casa y yo vivamos tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Esta palabra la pronunció Esdras, como les decía, antes de emprender el viaje de retorno a Jerusalén. Pero años después, cuando ya habían terminado de reconstruir los muros de Jerusalén, que está descrito en el libro de Nehemías, dirigidos por él, por Nehemías, Esdras reúne al pueblo para introducirlos de nuevo en la palabra de Dios. Los reúne por familias, por casas, para enseñarles a entender la palabra de Dios. Ese es el tema de nuestro mensaje de hoy. Mi casa y yo vivimos la palabra de Dios. Mira a la que está a tu lado y dile: mi casa y yo vivimos la palabra de Dios. Todos los días vivimos la palabra de Dios. Y por eso quiero que hoy vamos a recorrer entre el libro de Nehemías, el libro de Esdras. El libro de Nehemías en el capítulo 8, vaya abriendo su Biblia o vaya encendiendo su Biblia. De pronto el salmista que escribió los salmos no se imaginó que un día ese versículo 105 del Salmo 119 sería tan real como hoy, y que hoy pudiera decir: enciende tu Biblia. No abre tu Biblia, sino enciende tu Biblia, porque muchos tienen su celular y prenden la Biblia. Ojalá permanezca encendida en la palabra de Dios y no en el WhatsApp, no en el Facebook, no en el Instagram, no en el Twitter. Por eso prefiero los que traemos la Biblia física y no la Biblia virtual. Acostúmbrate a cargar con la Biblia física, porque si se le acaba la pila a tu celular, te quedaste sin Biblia. Si se me acaba esto, me queda la preciosa palabra del Señor. Amén. Amén. Y dice, y quiero compartirte el primer principio, espero que tengas abierto allí en Nehemías capítulo 8. Mi casa y yo vivimos la palabra de Dios reuniéndonos para leer y oír la palabra de Dios. Ese es el primer principio para comenzar a vivir la palabra de Dios. ¿Cómo? Reuniéndonos para leer y oír la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios. Nehemías dice en el capítulo 8, en el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ya habían reconstruido los muros de Jerusalén. Ya tenían un lugar en el cual vivir y cómo reconstruir el templo de Jerusalén para poder volver a adorar a Dios en el templo. Pero habían aprendido el principio de que la palabra de Dios debía ser leída primero, ¿dónde? En las casas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y usted y yo nos quejamos por hora y 45 minutos, 2 horas de compartir la palabra de Dios. 6 horas estuvo el pueblo leyendo la palabra de Dios, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos al libro de la ley. Yo quiero que no olvides esto. Mira,
sin importar lo que los eruditos puedan hablar o quieran hablar respecto de la palabra. La mayoría de los eruditos están de acuerdo con que la palabra de Dios había sido escondida, olvidada, y por allá en el libro de Reyes, cuando habla del rey Josías, dice que el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley y que ese joven rey que solamente tenía 8 años se entusiasmó con la palabra de Dios y promulgó la palabra de Dios, la que hasta ese momento existía, la promulgó en el pueblo. Después, esa palabra era escrita a través de pequeños pergaminos y libros. Y dice la escritura que Esdras leyó la palabra de Dios, leyó el libro de la ley. Según los eruditos, aparentemente Nehemías y Esdras fueron los que establecieron el primer canon de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y establecieron los profetas, el Pentateuco, los profetas y los primeros libros que podían tener hasta ese tiempo. Y Esdras entonces toma los libros de la ley y comienza a impulsar, a animar al pueblo a que levanten de nuevo el templo para adorar a nuestro Dios, pero no lo puede hacer sin la palabra de Dios. Sabes, cuando tú encuentras a través de los pueblos, de las ciudades, de las iglesias, encuentras personas que te pueden inspirar, que te pueden motivar, pero que no lo hacen con la palabra de Dios, no los oigas, porque solo podemos y debemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Amén. Nuestro mensaje debe ser centrado en la palabra, y quiero que no olvides esto. El Evangelio de Juan, porque voy a hablarles del Antiguo Testamento, pero quiero que no olvides, el Antiguo Testamento, dice el libro de Hebreos, dice es solamente sombra de lo que habría de venir. Juan dice en el capítulo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y es Jesús de Nazaret. Él es tu modelo, Él es tu principio. Jesús es la palabra hecha hombre. Él es la palabra. Amén. Así que aunque estemos en el Antiguo Testamento, no olvides los principios del Nuevo Testamento que establecen que nuestro modelo es Jesús. Esdras era el sacerdote. Pero Pedro nos dice hoy que tú y yo somos sacerdotes de nuestra casa. Ya no es Esdras el que lee la palabra, ya no es Esdras el que inspira al pueblo para que el pueblo venga y viva la palabra de Dios. Ahora soy yo. Mira al que está a tu lado y dile: eres tú el sacerdote, ahora eres tú. Eso dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9. Mas ustedes son linaje escogido, real que sacerdocio. Ustedes son sacerdotes, somos sacerdotes de Dios. Amén. Esa es nuestra responsabilidad: leer y enseñar a nuestras familias a oír la palabra de Dios. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es a través del altar familiar. Amén. Una de ellas es ¿cómo? Repítelo conmigo de nuevo, dilo bien duro. ¿Lo haces? Mira tu corazón, cierra tus ojos y por un momento piensa si estás trayendo la palabra de Dios a tu casa, si estás compartiéndola con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus nietos. Aunque, mira, voy a contarte esto. Hay algo que practicaba con mis hijos y con mi esposa cuando eran bebés y que hoy me siento un profundo agrado. Cuando oigo a mi nuera, es que no podemos acostarnos hasta que no leamos la palabra con Lili. Lili tiene 7 meses. Cualquiera diría que Lili no entiende, pero créeme que la palabra de Dios está entrando a su mente y a su corazón. Amén. Amén. Qué bueno que tú puedas inculcar, infundir la palabra de Dios en tus hijos desde que son bebés.
Porque si no lo haces tú, el mundo les enseñará reggaetón y champeta. ¿Aló? Otra manera, abrir tu casa para los grupos de vida. Esa es otra manera de inspirar para que la palabra de Dios sea vivida en tu casa y en las casas de tus amigos. Qué bueno que tú hoy, al finalizar este servicio, te acerques a nuestra mesa de grupos de vida. Aquí cerca de los baños vas a encontrar nuestra mesa, el punto de información de grupos de vida. Van a abrirse, ¿en qué fecha, hermano Edwin? ¿Dentro de 2 semanas? Ok. Tú simplemente te inscribes y dices: yo quiero ser parte de un grupo de vida. Yo quiero abrir mi casa para un grupo de vida, para vivir juntos por Jesús, para vivir juntos la palabra de Dios. Hay muchas maneras que Dios nos ofrece la oportunidad. ¿Sabes? Las cosas cuando pasan en el pueblo de Dios pasan por alguna razón. Primeramente, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, no solamente fue que Dios reprendió el pecado de Israel, sino además que Dios tenía un propósito, y es que la palabra fuera llevada a las casas de cada familia. El libro de los Hechos nos enseña sobre esto. En el capítulo 2, en el versículo 46 y 47, la recién nacida iglesia del Señor. Ojalá la iglesia de hoy viviera como la iglesia primitiva. Ojalá la iglesia de hoy viviera la palabra como lo vivió la iglesia primitiva. Es el deseo del corazón de Dios y el mío, que tú vivas la palabra como la iglesia primitiva, y perseverando, unánimes, cada día, dice en el Hechos 2, versículo 46, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabes? Hay una historia que me impacta de la Escritura, y es un grupo familiar, un grupo de vida, un grupo celular, llámalo como tú lo quieras llamar, al cual Dios tenía un propósito muy especial, con un hombre muy especial, diferente a ti y a mí. La Biblia nos enseña en Hechos, en el capítulo 10, que el apóstol Pedro fue llamado por Dios para que fuera a visitar a un gentil, y no cualquier gentil, a un centurión romano que los romanos oprimían el pueblo de Israel. Y dice que cuando llega Pedro a la casa de él, Cornelio le dice lo siguiente: así que luego envié por ti. Cornelio había enviado por Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, mi persona, mi esposa, mis hijos, mis siervos, mis soldados, mis vecinos, estamos aquí reunidos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que me digas. No calles lo que Dios te ha puesto en tu boca. Inscríbete en un grupo de vida como un moderador, como un anfitrión, y lleva la palabra de Dios. ¿Sabes? Ellos estaban atentos, dice la Escritura, mientras, versículo 40, el que continúa diciendo que versículo 44, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que ya habían recibido a Cristo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en agua estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, porque hablan en otras lenguas? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. El próximo martes, tenemos bautizos en nuestra iglesia. Te animo para que vengas y recibas
del don de Dios que recibió Cornelio. Si Cornelio, que era un soldado, lo recibió, si los que estaban allí eran catalogados como infieles por mucho y recibieron el don del Espíritu, cuánto más los que están aquí, tu familia que no conoce de Cristo, porque tú lees y permites que ellos oigan la palabra de Dios. Amén. Así que no te quedes solo con la disposición. Abre un espacio y tiempo para compartir, para leer, para oír la palabra de Dios en tu casa, en tu altar familiar, e inscríbete al final en los grupos de vida de nuestra iglesia. La historia de Nehemías nos enseña un segundo principio. Mi casa y yo vivimos la palabra de Dios reuniéndonos para entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Mira, yo podría leerte la versión de la Reina Valera del 1909. Podría leerte la versión de la Reina Valera de 1960 y detenerme en cada palabra y explicarte el origen hebreo, el origen griego, el origen latín y el significado de cada palabra, de pronto el nombre de cada persona. Podría contarte toda la historia del contexto histórico bajo el cual está sucediendo, y tú al final dirías: ¿cómo sabe el pastor? Pero no entendí ni pío. Porque lo importante es lo que Dios quiere que tú entiendas. Lo importante de la Escritura es que tú entiendas la voz de Dios, los principios de Dios, el mensaje de Dios para restaurar tu casa, para restaurar tu familia. Amén. Eso es lo importante. O sea, lo importante no es solamente leer y oír la palabra de Dios. Hay algunos que son buenos para poner 20 predicadores al día, para sintonizar desde su radio, desde la internet, 3, 4 y 5 prédicas al día. Pero no les queda un solo principio de todo eso. Es mejor que tú cojas un texto de la Biblia y tú lo vivas en tu casa, tú lo vivas con tu esposa, tú lo vivas con tus hijos, y ese texto, aun si no llegares a aprenderlo de la memoria, lo vivas con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque lo has entendido. Así que mi casa y yo vivimos la palabra de Dios reuniéndonos para entender la palabra de Dios. Lo primero que vimos es que hay necesidad de leerla y de oírla. Ese fue el primer punto. Pero para entender la palabra de Dios, yo debo estar ¿qué? Atento. ¿Estar qué? Atento. Es doloroso con el Facebook, con el WhatsApp, con el Twitter, con el Instagram. Es doloroso cuando se les invita, y si no has podido todavía convencerlo, convéncelo. Cuando una madre no deja que su hijo vaya a la iglesia infantil. Nosotros tenemos una iglesia infantil con un ambiente propio para niños. Cuando los niños oyen que yo recito aquí, que la carta a Timoteo dice que la palabra de Dios es útil y es buena para redarguir, y tú le preguntas a un niño de 7 años qué significa redarguir, él dice: eso me suena. No entiende. Deja que tu hijo vaya a la escuela infantil. Tenemos una casa que se llama Casa Héroes para nuestros niños, para que él allá pueda entender con el lenguaje de niños y tú aquí puedas entender con el lenguaje de adultos. Amén. Dice versículo 3 del capítulo 8, que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían ¿qué? Entender. De los que podían ¿qué? Entender. Y los oídos de todo el pueblo estuvieron ¿qué? Atentos. Estuvieron atentos al libro de la ley. Ojalá tú y yo podamos cada día estar atentos al libro de la ley. Ojalá te pase como nos pasa a la mayoría de los pastores,
Que no solamente estamos atentos a la palabra de Dios, sino que no hay pastor que se precie de ser pastor, que no pase por algún sitio y vea una bodega grande y dice, se arrienda y dice, esa bodega está buena para una iglesia. Eso nos pasa a todos los pastores. No podemos ver una bodega porque de una vez pensamos en un templo, porque estamos atentos a las cosas de Dios. Dice en el versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, etcétera, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto me lleva a algo más. Para que tú puedas entender la palabra de Dios, no solamente debes leerla, no solamente debes oírla, no solamente debes estar atento a la palabra de Dios. Quiero que sepas, para estar atento es necesario llegar temprano. Aló, pueblo latinoamericano, sé cumplido. Aló, hay algunos que llegan al culto faltando 5 minutos para el amén. Pero también hay que ponerle el corazón. No solamente estar atento, sino ponerle el corazón. Dice allí, versículo 9, dice: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo ¿qué? Si está allí. Versículo 9, porque todo el pueblo ¿qué? Lloraba. Se añade, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron todas las cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Sabes? Yo no sé a ti, pero la gran mayoría de las veces la palabra de Dios me hace llorar. La palabra de Dios toca mi corazón. Y hay momentos en que lloro porque entiendo mi condición espiritual, pero otras veces lloro de alegría de conocer al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham y al Dios de la Iglesia Integral de Restauración de San Antonio Norte. Amén. De conocer a ese precioso y maravilloso Dios. Por eso 46 dice cristiano. En Hechos capítulo 2 dice en el versículo 46, dice: y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Cuando vengas a la casa de Dios, anima tu corazón con la palabra de Dios. Tienes un Dios grande que puede traer alegría a tu corazón, porque puede restaurar tu vida, puede sanar tu enfermedad y puede restaurar tu casa. Amén. Me agrada tanto el Salmo 133. Dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno que esta tarde vamos a tener un evento así sin planear demasiado. El pastor Armando quiere reunir de manera muy particular a los hermanos venezolanos que vienen a nuestra iglesia, los que vienen a nuestra iglesia, para tener un tiempo de comunión y de armonía con ellos, de alegría. No faltes a la casa de Dios para que puedas enseñar a tu familia a leer, a oír, a entender y a sentir la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Quiero que veamos un tercer principio que nos enseña este texto de la palabra. Mi casa y yo vivimos la palabra de Dios reuniéndonos. Mira, yo quiero que sepas que siempre intencionalmente el Espíritu me puso a que dijéramos reuniéndonos. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que los hijos estén solos, no es bueno que los padres estén solos, a menos que los hijos ya hayan crecido, porque cuando ya han crecido es bueno que estemos solos. ¿Sí? Cuando ya son bombril es mejor que se vayan y que nos quedemos solos y volvamos a ser
novios. Bueno, nunca lo dejamos de ser, pero más que novios. Amén. Reuniéndonos para comprometernos con la palabra de Dios. Me encanta el Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Tiene una particularidad, tiene el versículo en español, tiene el versículo central de la Biblia en el Salmo 100, o los salmos tienen el versículo central en el Salmo 118. Pero el Salmo 119 me encanta, porque constantemente el salmista está diciendo: yo me comprometo con la palabra de Dios. Dice en el versículo 100 del Salmo 119: más que los viejos he entendido, gloria a Dios, que los jóvenes nos den sopa y seco a los viejos, porque conocen mejor la palabra de Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. El deseo del corazón de los que tenemos años es que dejar que el legado de la palabra de Dios quede clavado en el corazón de nuestros jóvenes, amén, y que ellos sean mejores que nosotros. Porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste, Jehová. Cuán dulces son a mis paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel a mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Vive la palabra de Dios, canta la palabra de Dios. ¿Sabes? Pude descubrir a través del libro de Nehemías, por la palabra dada por el profeta sacerdote Esdras, que para yo comprometerme con la palabra de Dios, porque es que no basta con leerla, no basta con oírla, no basta con entenderla, sino que además de eso tengo que ¿qué? Comprometerme con la palabra. Para poder vivir la palabra tengo que comprometerme con ella. Y dice en el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Mira, ya el pecado que había en el remanente ya se había quitado, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Dios la cuarta parte del día. O sea, ¿cuántas horas? 6 horas. Le gustaban los cultos largos a Esdras, ¿no? 6 horas duraba el culto. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Para comprometerme con la palabra de Dios, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Confesar mis pecados. Dice en Esdras capítulo 9, mira, hay 3 capítulos de la Biblia que hablan mucho sobre la confesión de los pecados del pueblo. Esdras capítulo 9, Nehemías capítulo 9 y Daniel capítulo 9. Léelos para que puedas comprometerte con la palabra de Dios. Dice: y a la hora del sacrificio, versículo 5, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar hoy, Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros
delitos han crecido hasta el cielo, desde los días de nuestros padres hasta este día. Hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros presidentes, nuestros gobernantes, nuestra nación, por causa de nuestro pecado, por causa de una nación y de unas familias que aún cristianas han aceptado que el mundo, que la sociedad, que el lesbianismo, que el homosexualismo, que la pornografía, que el alcoholismo, que el licor, que el cigarrillo, que la mentira, que el engaño, que el soborno se meta dentro de su casa y dentro de esa iglesia, dentro de la iglesia. Por causa de eso, aún nuestros gobernantes, aún nuestros reyes hubieran sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día pasa en nuestra nación. Elegimos gobernantes que no aman al Señor. Busca hermanos en Cristo que amen al Señor, que amen la palabra de Dios, que sirvan a la iglesia del Señor. Y confiesa tu pecado. Ponte de pie por un momento, como lo hizo Esdras con el pueblo. Y por un momento cierra tus ojos. Y allí, con tus ojos cerrados, con tu cabeza agachada, porque igual que Esdras no puedes levantarla, confiésale tu pecado, el de tu casa, el de tu familia al Señor. Confiésalo tú en la intimidad de tu hablar con Dios. Él te ha hablado. Hemos leído su palabra, hemos oído su palabra, hemos entendido tu palabra, Señor. Y ahora quiero comprometerme con tu palabra, Dios. Y solo puedo hacerlo confesando mis pecados, Dios, como lo hizo Esdras y el pueblo de Israel. Vengo delante de ti, Señor, y te confieso mi pecado. Háblale a Él de lo profundo de tu alma, habla con Él. Confiésale aquello que ha hecho daño a tu propia vida. Confiésale aquello que ha hecho daño a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Confiésale aquello que ha hecho daño a tu iglesia, porque el testimonio ha sido dañado y ha dañado la vida de otros. Confiésalo en esta hora. Confiésalo a Él. Solo así puedes comprometerte. Reconócelo delante del Señor y hallarás misericordia. Y hallarás misericordia. Aleluya. Él te ha escuchado. ¿Sabes? Qué bueno que hoy puedas hacer un pacto con Dios. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 9, quiero que te quedes de pie por un momento. Y quiero que sepas que el pueblo de Israel duró más de 3, 4, 5 horas de pie. Así que excúsame si te deje de pie por unos minutos. Pero dice en el versículo 38 del capítulo 9: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos una fiel promesa en este día y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y dice en el capítulo 10, en el versículo 1: y los que firmaron fueron primero Nehemías. Firmaron un pacto con Dios. Firmaron un pacto con Dios de que serían fieles a su palabra, que romperían el yugo de pecado que habían arrastrado desde la antigüedad, desde sus padres, que había dañado a su nación y la había llevado a la esclavitud.
de la hechicería, de la brujería, del paganismo. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque confiaron en el Señor. Porque tú y yo tenemos un Señor en el que podemos confiar. ¿Tú sabes eso? Que tú y yo tenemos un Señor, un Dios en el que podemos confiar. Que podemos confiar en sus misericordias. Esdras dice en el capítulo 9, en el versículo 8. Quiero que aproveches esto. Y ahora, por un breve momento, ¿estás leyéndolo? ¿Y ahora qué? Por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y restaurado, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en medio de la servidumbre. Amén. Dios es misericordioso. Esdras repitió esta oración en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 32, cuando dijo: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco de ti, delante de ti, todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros presidentes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. Se ha puesto delante de ti el sufrimiento de Colombia. Se ha puesto delante de ti el sufrimiento de Venezuela. Tú tienes misericordia de nosotros. Amén. Pero sabes, la misericordia de Dios se extiende para aquellos que oyen, que leen, que entienden y que se comprometen confesando sus pecados y haciendo pacto de no volver a pecar delante de nuestro Dios. Por eso puedo decirte, mi casa y yo vivimos la palabra de Dios, reuniéndonos para leerla y oírla, reuniéndonos para entenderla y reuniéndonos para comprometernos con ella. Yo no sé si venías por una necesidad física, financiera, emocional o familiar, pero Dios quiere primero restaurar tu espíritu y tu alma y tu casa. ¿Dónde estás? Levanta tu mano donde estás. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por tu casa. Quiero orar por tu vida. Quiero orar porque Dios traiga restauración, sanidad, libertad a tu vida. Porque los yugos de pecado sean rotos. Porque la paga del pecado es la enfermedad y la muerte. Pero si llegas limpio delante de Jehová de los ejércitos, Él sanará tu cuerpo. Él traerá libertad de toda hechicería, brujería, de todo pecado generacional sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en la posición humildemente de un sacerdote como Esdras, para clamar desde lo alto por tu pueblo, Dios. Para pedirte, Señor, que este pueblo reconozca que le hace falta tu palabra, Dios. Comprometerse con ella, alegrarse con ella, llorar con ella, entenderla y vivirla confesando sus pecados, haciendo pacto contigo, Señor. No un pacto de dinero, no un pacto, Señor, de un trueque contigo, sino un pacto de darte, Señor, mi corazón
para que tú cumplas tu pacto sobre mi vida, Señor. Padre, restaura cada hogar, restaura cada familia en la que la pornografía, en la que el alcoholismo, en la que la drogadicción, en la que la prostitución, en la que el lesbianismo, el homosexualismo han dañado los cimientos de su casa, Dios. Han quitado y han hurtado y han robado las finanzas, la bendición y la prosperidad de sus casas. Por eso ahora, Señor, este pueblo hace pacto contigo, Señor. Este pueblo hace un pacto contigo, Señor. Y te dice, Señor, seguiré tu palabra, seguiré a tu Hijo Jesús, para que tú extiendas por un breve momento tu misericordia, tu libertad, tu sanidad de toda enfermedad crónica, maligna, terminal, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.